A la hora de leer múltiples botones en un proyecto, puede que no tengamos suficientes pines en nuestro microcontrolador, y una de las técnicas más utilizadas para solucionar este problema es una matriz de botones. Veremos cómo es su funcionamiento, qué conexiones hay que realizar y cuál es el algoritmo a implementar. ¡Vamos allá! Existen dos tipos de switches, los que son normalmente abiertos y los normalmente cerrados. El nombre de estos se debe a su comportamiento cuando no están siendo presionados. El primero solo conducirá si es apretado, mientras que el segundo siempre estará conduciendo hasta que sea apretado. En este caso, los botones que se utilizarán en todo el video serán normalmente abiertos. Los voltajes lógicos ocupados en electrónica suelen ser de 0 voltios y 5 voltios, aunque también existen de 0 voltios y 3.3 voltios. Si configuramos un pin de Arduino a modo de input, solo basta con conectar GND o 5 voltios para poder ver qué sucede. Claramente 0 para GND y 1 para 5 voltios. Si no conectamos el pin a nada, veremos que los valores oscilan caóticamente entre 0 y 1. Hace basta un circuito para obtener números coherentes. Los dos métodos más típicos a la hora de medir un switch son mediante configuraciones pull-up y pull-down. En pull-up, una resistencia es colocada entre la salida del voltaje y el botón. El otro extremo del botón se conecta a tierra y la lectura se realiza entre la resistencia y el botón, por lo que en estado de reposo, el pin detectará un estado de encendido al estar conectado con el voltaje, mientras que si presionamos el botón, el pin detectará un estado apagado, ya que el circuito se cerrará y no fluirá nada hacia el pin de entrada, sino hacia tierra. Por supuesto, esta resistencia debe ser de un valor no tan grande como para evitar la lectura del pin digital, ni tan pequeño como para evitar un cortocircuito, y suele estar alrededor de los 10 kiloohms. La configuración pull-down es lo mismo pero al revés. Ahora la resistencia es colocada entre tierra y el botón, mientras que el otro extremo del switch se encuentra conectado a voltaje. La medición se realiza entre tierra y botón. En estado de reposo se detectará un estado inactivo de 0, mientras que si presionamos, el voltaje será detectado por el pin digital y pasará a un estado activo de 1. Se les apodó con los nombres pull-up y pull-down debido a que uno tira constantemente hacia arriba el estado lógico, 1, mientras que el otro tira constantemente el estado hacia abajo, 0. Arduino trae dentro de sí resistencias pull-up que pueden ser activadas y desactivadas por software. Esto es ventajoso para la lectura de una matriz de botones, puesto que se puede realizar la conexión directamente sin necesidad de contar con componentes extra, conectando un lado del botón a tierra y el otro a algún pin digital en input pull-up. Sabiendo cómo se conecta un único switch, en una matriz para detectar un botón se requiere de un proceso más elaborado. El esquema de una matriz dependerá de qué dimensiones tiene, pero por regla general una columna nunca tocará una fila y entre estas habrá botones que las conectarán temporalmente. Es decir, tendremos F filas y C columnas, donde el número de switches será F por C. Por cada fila de la matriz se debe realizar la lectura digital de cada columna para detectar si un botón fue presionado, es decir, colocaremos las filas como salida y las columnas como entrada en pull-up por cada botón que queramos leer. Para dejar esto un poco más claro, observaremos cómo se comportaría una matriz de 2x2 con este algoritmo. Enumeraré los botones del 1 hasta el 4 solo para ver cuál es el botón que estamos leyendo y armaremos una matriz donde guardaremos los valores en los índices correspondientes. Primero, inicializamos todas las filas y columnas en input. Colocamos la primera fila en output low y la primera columna en input pull-up. Leemos el estado de la columna con digital read. El botón no está presionado, por lo tanto colocamos 1 en la matriz. Regresamos la primera columna a su estado original y colocamos la segunda columna en input pull-up. Leemos el estado entre la segunda columna y la primera fila. El botón está presionado, así que asignamos 0 a la matriz. Desactivamos la segunda columna. Devolvemos la primera fila a su estado original y procedemos con la segunda fila colocando en output low. Volvemos a colocar la primera columna en input pull-up. Leemos el estado de la intersección y asignamos 1, ya que no hay nada presionado. Seguimos con la segunda columna. No hay botón activo, así que asignamos 1 a la matriz. Con esta estructura resultante, podemos consultar cuál es el índice que posee un 0 para ejecutar alguna acción. Ya te imaginarás cómo será el procedimiento con una matriz de 3x3, 4x4, 5x5 o cualquier otra del tamaño que necesites. Perfecto, ahora que comprendes la teoría, veremos cómo pasar esto a código. En el IDE de Arduino, inicializamos el número de filas F y el número de columnas C, que será constante. Definimos dos arreglos que corresponden a los pines que utilizaremos a cada lado. Ahora creamos una matriz de tamaño F por C que almacenará los valores de cada botón. En Void Setup recorremos cada arreglo y colocamos los pines en input utilizando pin mode. Ahora lo importante, creamos una función de tipo void y colocamos dos bucles for anidados, el exterior contando hasta F y el interior contando hasta C. Dentro del primer bucle colocaremos la fila actual en output low. Esto actuará como la salida de la lectura.
Dentro del segundo bucle for, pondremos a la columna actual en input polyp y almacenaremos en la matriz el valor que nos devuelve utilizando digital read. Justo después devolvemos a la columna a su estado original input y al final del primer bucle devolvemos a la fila a su estado original cuando haya terminado de recorrer todas las columnas. En el void loop llamamos a la función y creamos dos bucles for anidados para imprimir cada posición de la matriz. Dejaremos un pequeño delay para verlo con más facilidad e iniciaremos el puerto serial. Ok, es hora de probar el código. Emplearé en este caso un Arduino Uno, pero puedes hacerlo con cualquier otro. Ocuparemos dos pines digitales por cada fila de columna, 3, 4 y 5 y 6 respectivamente. De acuerdo al esquema de 2x2, realizaremos las conexiones pertinentes. La disposición de los botones en la protoboard es horizontal, pero no por ello deja de ser una matriz. Para las filas tendremos al 1 conectado con el 2 y el 3 conectado con el 4. Para las columnas, colocaremos un cable entre el 1 y el 3 y entre el 2 y el 4 en las patas opuestas. Por último, llevaremos los cables de Arduino hacia cada fila y columna correspondiente. Subamos el código. Abrimos el monitor serial de Arduino para ver qué nos está diciendo y como pueden ver, si aprieto el botón 1 podemos notar ese cambio en el monitor. Con el botón 4 también y así con cada switch. De ninguna manera puede funcionar mal si aprieto más de un botón a la vez. Como verán, funciona a la perfección. Claro, con este tipo de conexión experimentaremos un fenómeno llamado ghosting, donde se detectan teclas que no han sido presionadas como si lo hiciera un fantasma. ¿Por qué sucede? ¿Es que Arduino es tonto o qué? Para nada. Veamos el comportamiento de este problema en la matriz de 2x2 y cómo solucionarlo. Colocaré la siguiente simulación como si estuviéramos leyendo la primera fila y la primera columna de la matriz. Ok, colocamos tres botones activos, el 2, 3 y 4. Lógicamente, si intentamos leer el primer botón, debería estar en activo, ¿no? Pues veamos el recorrido del input polyp. Recorre toda la primera columna hasta llegar al botón 3, luego se dirige hasta el botón 4 y finalmente llega hasta el botón 2, donde, oh, sorpresa, está conectado a la salida de la fila número 1. Esto es un gran problema, ya que los tres botones están actuando como un circuito cerrado que conecta la primera fila con la primera columna. Cuando se intenta leer el botón 1, esto implica el valor lógico de 0, que se guarda en la matriz y es lo que vemos en el monitor serial. Esto es bastante sencillo de arreglar, tan solo necesitamos colocar un diodo entre cada botón y su respectiva fila, así la próxima vez que presionemos varios botones no ocurrirá el indeseado ghosting. Veamos el recorrido de nuevo con la misma disposición de botones. El primer switch está abierto, no deberíamos leer nada, pero la fila sigue hasta abajo, es extendida por el botón 3, pero no puede seguir conduciendo, ahí se muere. El diodo impidió que el circuito se completara, ya que impide el paso de la señal, por lo que en la matriz se asigna un 1 indicando que ese botón se encuentra abierto. Volviendo a Arduino, como pueden observar, si presionamos varios botones a la vez, no volverá a ocurrir el problema. Todo lo anterior explicado es análogo ocupando cualquier número de filas y columnas. Por ejemplo, en una matriz de 3x3 tan solo basta con cambiar variables en el código y agregar componentes extra para que todo funcione correctamente. Ok, con esto tenemos lista la implementación de una matriz de botones que pueden utilizar en un montón de proyectos. Muy bien. Este es un nuevo formato de video un poco más práctico, así que por favor háganme saber en los comentarios si les gustaría más videos de este estilo y qué opinan sobre lo que acaban de ver. El esquema y el código de la matriz lo dejaré en la descripción para que los puedan consultar. Muchas gracias y nos vemos.